Nos acompaña el ingeniero Percy Ginés, como todos los lunes, después de algunos días de ausencia. Él está con nosotros, me imagino que también lo ha sorprendido esa noticia, como todo el país. Buenas noches, ingeniero Ginés. Buenas noches, doctor José Carlos, a la población, buenas noches. Sí, pues sorprendido anoche en el programa de televisión de cobertura nacional ver que funcionarios públicos, y es cierto, ¿no? Enamorarse no es pecado, pero la cuestión va en que es un funcionario público y es el reflejo, pues, de prácticamente de todas unas acciones de desarrollo, y compromisos y acciones de desarrollo que se plantean, pues, en bien de la defensa, y sobre todo un personaje que conoce, pues, sobre inteligencia, conoce estrategias y ha sido prácticamente de alguna forma víctima de toda una persecución y ha salido, pues, a la luz, ¿no? Con su señorita asesora, ¿no? del gabinete de asesores, ha sido sorprendida y también ha puesto de manifiesto, ¿no? Desde la naturaleza como esto ha ocurrido, pero la población ha quedado sorprendida y seguramente esto a nivel del mundo ha merecido, pues, muchos comentarios. Y esperemos que en un futuro también esto se vaya superando, porque personas quienes son calificados y al final por estos errores, porque cuando uno asume este tipo de responsabilidades, incluso deja de lado la familia, porque el compromiso que asume un funcionario público es, pues, una dedicación y no puede de alguna u otra forma estar distraído, ¿no? Bueno, a veces los hombres somos, pues, muy sensibles y también caemos y logramos de alguna forma ser víctimas de todo esto. Totalmente de acuerdo. Bien, nos acompaña esta noche como primer invitado del programa para este lunes el señor director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno, el profesor David Cornejo, a quien hemos invitado para un tema distinto que no tiene nada que ver con relaciones amorosas, obviamente, dentro del aparato del Estado. Muy por el contrario, para hablar de educación. Se va el año, ¿no? A nivel de la universidad pública del país, el año académico se va a tener que extender hasta enero, por lo menos por la huelga de los docentes universitarios. ¿Cómo estamos a nivel escolar? Profesor David Cornejo, muy buenas noches, bienvenido a Foro TV. Buenas noches, José Carlos, buenas noches también a Foro TV. Saludo a toda nuestra teleaudiencia, un saludo desde la UGEL Puno y sobre todo a nuestros directores, estudiantes, docentes de nuestro ámbito. Sí, efectivamente ya estamos en cuenta regresiva prácticamente. Probablemente las clausuras van a empezar a partir del día 23 de diciembre, lo que en buena cuenta hace que ya tenemos prácticamente unos 20 días hábiles de trabajo nada más, contando desde hoy. Todos los directores ya saben, además, que en función a los compromisos de gestión escolar, estamos en un proceso ya de finalización del año. Tenemos que hacer la famosa rendición de cuentas, que no es una rendición de cuentas económica, más bien es una rendición respecto a la gestión, ¿no? Que en todos sus niveles, aspectos durante el presente año. Y con mucha satisfacción creo que podemos decir que el presente año no ha tenido contingencias considerables y creo que tanto el avance académico, curricular, como también el logro de aprendizajes se puede apreciar que es de manera satisfactoria, positiva, en este ya casi fin de año, mi querido José Carlos. Para usted como autoridad provincial del sector de educación, entonces, ¿podría usted calificar de satisfactorio el año que termina a nivel del sector educativo? Sí, si hacemos una evaluación respecto a los avances con el año 2015, sí, efectivamente se nota que hay un avance más o menos en las metas que nosotros nos hemos propuesto. Sin embargo, solamente se está midiendo el logro de aprendizajes, por ejemplo, a través de las pruebas de evaluación censal que obviamente recién se van a ejecutar, y es a partir de los resultados estos que vamos a poder apreciar si realmente hemos logrado las metas, que es 10% en el presente año en el nivel primaria, ¿no? Y aproximadamente un 12% en el nivel secundaria. Precisamente ya el día jueves empiezan estas evaluaciones para nivel primaria y que se van a extender hasta el 5 de diciembre, ¿no? Sin embargo, los procesos
se pueden evaluar también de manera in situ, ¿no? Hemos tenido la intervención de nuestros especialistas de gestión pedagógica, como también los docentes del equipo Fortaleza que tiene nuestra UGEL, y así como también las estrategias que tiene el propio Ministerio de Educación, la DREF, a través de Semáforo Escuela, el monitoreo que hace también el Ministerio de Educación, nos muestran estas fichas que se utilizan, ¿no?, como instrumento de abordaje, tanto en asesoramiento como en monitoreo mismo, de que sí, ¿no?, los profesores, los directores están ya reformulando las formas de trabajo, por lo tanto los aprendizajes se han mejorado. Eso sí se puede apreciar. Bueno, en todo caso, usted podría calificar, nuevamente le pregunto, de satisfactorio el año. No hay de qué quejarnos. Bueno, no es el nivel óptimo que quisiéramos, ¿no? Estamos aproximadamente en un 75% todavía de logro satisfactorio, tanto en aprendizaje como también en el trabajo que hacen los profesores. Todavía tenemos deficiencias, pero este es un proceso, ¿no? No podemos cambiar los niveles de trabajo pedagógico en los docentes, como también de aprendizaje de los estudiantes, o la gestión misma de los directores, en un 100%, digamos, en los últimos 5 años, ¿no? Es un proceso que se ha ido desarrollando y que, bueno, como meta al bicentenario, yo creo que vamos a tener por lo menos un 95%, hablando en términos de metas, tanto en el trabajo que hacen los directores, los profesores mismos, y por qué no también nuestros propios estudiantes, ¿no? ¿Cuánto real es esto de que estamos avanzando, profesor Cornejo? Porque en los rankings, en las estadísticas, Moquegua, Tacna nos están llevando de largo. No, sí, definitivamente, si comparamos ese avance que tiene Tacna y Moquegua, sí, nos están llevando, pero esa brecha está, pues, se está acortando, ¿no? Respecto al año 2013, ¿no? Era, pues, nosotros estábamos más allá del número 20, ¿no? 18, 19, 20. Entonces, ahora podríamos decir que estamos a nivel nacional en un lugar expectante, ¿no? Casi a la mitad de la tabla, estamos entre el 12, 13. Recordemos que nosotros en la región Puno, en compromisos de desempeño, que tiene que ver con las actividades que hacen las UGELs de toda la región para lograr justamente a través de estas actividades lograr buenos resultados en la gestión desde las instituciones educativas. Nosotros estamos en el número 5 a nivel regional, es decir, eso es un avance muy considerable. Yo he estado el día jueves y viernes justamente en la ciudad de Lima y el Consejo Nacional de Educación todavía sigue pensando en algunas brechas y algunos vacíos que todavía tiene esta propuesta de cómo debe ser la educación en el Perú, considerando que la institución educativa es el centro de la gestión. Allí es donde se ejecutan los procesos de aprendizaje y, por lo tanto, las instituciones educativas tienen que tener, pues, la importancia, porque las UGELs, las DREFs, el mismo ministerio, pues, son, digamos, órganos intermedios de carácter rector, ¿no?, normativo, pero donde se ejecutan los procesos es en la institución educativa, de allí la importancia que tienen estos. Entonces, mire, José Carlos, nosotros a nivel regional ya han salido las estadísticas, en compromisos de desempeño estamos en el número 5, yo diría en el 4, porque hemos empatado con el Callao. Por encima de nosotros está Lima, ¿no? Efectivamente Tacna, Moquegua, pero ya es un gran avance. Así que este es un trabajo en realidad regional, no es una competencia solo de una UGEL. Pero si dentro del nivel regional, la UGEL Puno está también en un lugar muy expectante, no podríamos separar, ¿no?, la realidad de todo el fenómeno regional, ¿no? Pero sin embargo, la UGEL Puno está, pues, en logros de aprendizaje, por ejemplo, con nuestros estudiantes, en un promedio, en un 52%, que está en el nivel satisfactorio, que es lo que queremos llegar finalmente, pues, después de un proceso en un par de años más, en un 95% siquiera. Vamos a ir con el ingeniero Pérez Ginés, pero antes déjenme mostrarles este mapa
que bueno será tomarlo en cuenta. Este es un mapa que publica el Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que como usted conocerá, profesor David Cornejo, es una institución muy respetada en el ámbito de la investigación y la formación académica. Este es un mapa que contiene, es parte del contenido del Índice del Progreso Social en el Perú. Es un estudio, ¿no?, que contiene diversos temas. Acceso a conocimiento básico, que es un tema que estaría relacionado a educación, ¿no es cierto? Miren dónde se ubica Puno. Primero está Tacna, increíble, Moquegua segundo, Ica tercero, Arequipa cuarto, Pasco quinto, Lima Metropolitana sexto y Puno séptimo, con 74.01. No estamos entre los últimos. ¿Cuál es la explicación? Dice, Tacna es la región líder en acceso a conocimientos básicos, con su puntuación muy alta de 91.84. Este componente mide la tasa de analfabetismo, las tasas de asistencia en primaria y secundaria, los logros educativos en lenguaje y matemática y la brecha de género en asistencia secundaria. A Tacna le sigue Moquegua con un puntaje muy alto, ¿no?, de 88.95. Ica, Arequipa y Pasco se presentan con puntuaciones altas. Lima Metropolitana ocupa un sexto lugar con 74.45, apenas por encima de Puno, región que obtiene 74.01. El mapa del Perú muestra que la costa tiene una ventaja en materia de educación básica, especialmente la costa sur. Las dos únicas regiones que no logran superar los 55 puntos son Ucayali y Loreto. Aún así, cabe resaltar que en este componente no existen regiones con resultados muy bajos. ¿Qué opinión le merece este resultado, señor director de la UGEL Puno? Bueno, me parece que este es un estudio bastante serio, pero no hace más que corroborar lo que habíamos dicho. Nosotros no estamos liderando a nivel nacional en lo que podríamos llamar como óptimo. Sin embargo, mire, estamos en el séptimo lugar, ¿no? Acceso al conocimiento implica varias cosas, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con las características de las regiones también y la forma como se está trabajando en atención en educación. Mire, Tacna y Moquegua desde hace mucho tiempo tienen una política de respaldo directo a la educación desde el gobierno regional, pero eso también es porque su circunscripción geográfica y la distribución de su territorio, por lo tanto de las instituciones educativas, no es tan dificultosa como la nuestra. Nosotros en la región Puno conocemos que somos una región que tiene prácticamente dos zonas bien definidas, aparte de la diversidad cultural interna. Sin embargo, creo que estar en este sitial merece también que estamos pues trabajando, ¿no?, al respecto, y hay un compromiso no solamente de las UGEL, sino también de los diferentes sectores, porque la educación tiene que ser un fenómeno intersectorial. Justo hoy día nos tocó hacer el taller de trabajo para poder ir reformulando los objetivos estratégicos que tiene nuestro proyecto educativo regional, y estamos coincidiendo. Hemos invitado a nuestros estudiantes, que son los que directamente pueden decirte qué interés y qué necesidad tienen de aprender ellos, ¿no? Y son los estudiantes desde el nivel inicial, primaria y secundaria, que han estado participando junto con otros sectores como la iglesia, algunos sectores como agricultura, ha estado los padres de familia, ¿no? Entonces, hay un compromiso, ya se está entendiendo. Los alcaldes a nivel de UGEL, por ejemplo, están participando. Hemos tenido algunas reuniones con ellos, nos hemos acercado, hemos dicho lo importante que es. Ha respondido a Tuncoya, ha respondido a Platería, están trabajando para mejorar la educación. Entonces, yo creo que se está declarando como la educación como algo importante. Ahora, el tema de atender las zonas de frontera, entre comillas, ¿no?, porque no es una frontera, la frontera es con los países vecinos. Sin embargo, nosotros pertenecemos a un mismo estado, pero tenemos una línea territorial, la que está con Tacna, la que está con Moquegua, ¿no?, o con Arequipa. Entonces, miren, yo creo que el gobierno regional se está preocupando, por lo menos de un tiempo a esta parte, en poder hacer un acercamiento. Nosotros desde la UGEL Puno, por ejemplo, hemos decidido que tenemos que tener mayor desarrollo en estos lugares que no solamente son rurales, ¿no?, sino que están siendo absorbidos y tenemos que tener, por lo tanto, políticas de acercamiento y atención.
vamos a equipar, por ejemplo, con material educativo moderno, y eso implica de que los otros sectores también tengan que hacer lo mismo, ¿no? Y se está trabajando el tema de estas zonas de que frontera. tenemos que potencializar. Muy bien, pero no todo es color de rosa. Si hemos encontrado esas potencialidades a nivel de conocimientos básicos, según el informe del Centrum de la Católica, en lo que es acceso a educación superior. Mire usted cómo estamos. Vamos al portal web, rápidamente que no nos gane el tiempo. Moquegua sigue liderando el ranking. Le sigue Arequipa, Lima Metropolitana, Tacna, La Libertad, Lambayeque, Ica, Junín, Ancash, Callao, Cusco, Pasco y recién viene Puno con un 46.14, que en el ranking es considerado muy bajo. El acceso a educación superior, tanto técnica como universitaria, Moquegua lidera el ranking con una puntuación muy alta. Le siguen Arequipa y Lima Metropolitana con puntuaciones altas, superiores a 75 puntos. Al contrario, 14 regiones del país presentan resultados muy bajos, entre ellas Puno. ¿Qué le parecen estos resultados? Y ahora vamos con Ingeniero Ginés. ¿Qué le parece, profesor Cornejo? Bueno, sí, pues no todo es color de rosa, como usted lo ha dicho. De hecho que tenemos pues todavía algunas ondas e históricas brechas que atender todavía en nuestro territorio como región. Creo que no es suficiente, ¿no? Todas las posibilidades que nos brinda la educación superior, sobre todo universitaria. Tenemos contaditos nuestras universidades. Pero Moquegua no tiene más universidades que Puno. Sí, pero también tiene menor población, ¿no? Claro, Entonces, ese es el otro asunto. Ahora, déjeme decirle que aquí hay que hacer también una reflexión y un análisis, ¿no? La educación superior se ve como educación universitaria, como también técnica o los pedagógicos, ¿no? Sin embargo, mire, yo creo que más allá de esto hay que ver también las posibilidades que nos están demostrando, por ejemplo, aquellas carreras de mediano plazo, ¿no? O sea, lo que realmente es educación técnica, que no está considerado como superior, que lo hacen, por ejemplo, las instituciones técnico-productivas, como los CEPROS, ¿no? Hoy se necesita, pues, mano de obra técnica y que es calificada, ¿no? Entonces, imagínense cuánto de importante es tener las diferentes posibilidades de trabajo. Hasta para vender ahora hay que estudiar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer directamente a un puneño que es yunguyeño, y es uno de los más célebres empresarios de Gamarra. Y conversando así rapidito, hace poco que tuve la oportunidad de conocerlo, él empezó vendiendo helados, ¿no? Y entonces él poco a poco ha tecnificado su trabajo, se ha vuelto técnico solo. Ha trabajado en algunas fábricas y ahora él es dueño de varias fábricas. Tiene industria del vestido, ya sabemos, ¿no? Ahora ya no solamente se dedica a la industria del vestido, sino que ahora es un empresario inmobiliario, creo que tiene como 20 o 15, si exagero, edificios en Gamarra, y es uno de los más prominentes y prósperos, un puneño. Entonces, yo creo que esto también va por lo que ahora se llama emprendimiento, empresa. Aprender en la práctica, porque imagínese, la educación superior no siempre nos brinda las oportunidades que queremos. Somos un país que todavía no está preparado para algunas carreras profesionales, entonces hay que repensar un poco también esto de la educación superior, que solamente se ha cifrado en términos de que si estudio o no estudio en la universidad, pero ¿para qué estudio y dónde voy a después trabajar, ¿no? Con la profesión que he logrado en estas entidades superiores, ¿no? Bueno, un comentario de ingeniero Ginés. Aunque el tiempo nos ha ganado, pero ¿qué le parece toda esta realidad? Sí, son realidades distintas en la cual, por ejemplo, en los dos aspectos, en cuanto al acceso al conocimiento básico, ¿no? En el sector urbano y el sector rural son totalmente realidades, pues, que prácticamente existe un sesgo bien notorio. En la ciudad existe una competencia porque salen los colegios privados, y estos colegios privados lo que hacen es fomentar los concursos de matemática, comunicación, y se ve, ¿no?, esa inquietud
por parte de los colegios públicos y privados por querer desarrollar conocimiento, generar conocimiento. ¿Y por qué? Porque también tienen la información, por ejemplo, acceso al Internet, entonces hay información, bibliotecas de alguna forma actualizadas, pero en el sector rural es todo lo contrario. En el sector rural no existe este tipo de servicios como es el Internet. Los centros educativos no tienen la infraestructura necesaria como para poder cobijar o hacer de que el estudiante también, aparte de las horas lectivas que tenga en su colegio, en la casa pueda reforzar lo que sí ocurre en la ciudad. Entonces, eso se da una reforma educativa y no sabemos si los presupuestos aún todavía pueden llegar como para que el profesor pueda responder a esas exigencias de la reforma educativa, porque sabemos que los salarios con los cuales viene afrontando en este momento el profesor pues hace mucho esfuerzo y nosotros los padres de familia lo que queremos es que la educación pues sea de calidad, porque todo padre de familia siempre queremos algo mejor por nuestros hijos. En el caso del acceso a la educación superior, me parece que aquí el director, el profesor Cornejo, tiene razón, es un indicador creo la población. Aquí en Puno tenemos varias universidades y hay universidades particulares como en la Universidad Andina, que la población que ingresa ahí, todo que se presenta, prácticamente entra a poder estudiar y, bueno, tiene acceso. Sin embargo, las universidades públicas, ellos sí limitan y son más rigurosos, no solo en el acceso, sino también en la formación, ¿no? Entonces, en el caso de Moquegua, últimamente tiene como 3 universidades que vienen operando, que vienen funcionando. Sin embargo, estas universidades, las privadas, de alguna forma no han trascendido con mucha expectativa, pero sí la Universidad Nacional de Moquegua, esa universidad sí está dando respuesta a una realidad que la población lo siente. Entonces, son situaciones distintas y esperemos pues que las políticas educativas vayan más allá a lo que nos traigan las recetas a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en Puno nos preocupa a nosotros cómo está preparado, cómo es que se introduce conocimientos a los alumnos desde los niveles básicos en cuanto a las conductas, por ejemplo, de sostenibilidad. ¿Qué debe hacer una persona, un ciudadano de bien en un futuro, mirar el futuro? El problema del agro está pues prácticamente amenazado. El sector rural se basa su actividad en lo que es la actividad agrícola y pecuaria, pero cuando falla algunos recursos, como por ejemplo el recurso agua, y que cada vez más se va complicando, ¿cómo ellos deberían de afrontar en un futuro este tipo de problemas? Y yo creo que las estructuras curriculares, las políticas educativas a nivel regional deben también tener énfasis en estas realidades que nosotros tenemos. De estos 2 años de la declaratoria de la UNESCO a nuestra festividad como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿qué se ha logrado? ¿Qué beneficios ha traído consigo esta declaratoria? ¿Cuánto hemos consolidado nuestra fiesta? ¿Cuánto hemos cuidado de ella? ¿Cuánto ha crecido para bien o para mal? Lucho Ronquillo está con nosotros. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. Saludos a todos y todas. ¿Algún comentario de lo comentado en la primera parte del programa con el director de lo que? Mira, he estado, como tú sabes, poco tiempo al final de la entrevista. Sin embargo, el tema de educación siempre es importante. Solo me cabe precisar que si no está contextualizada nuestra realidad, como estaba indicado el ingeniero Ginés, en realidad es probablemente un esfuerzo en saco roto. Y lo otro, si es que no superamos ese paradigma preuniversitario, en realidad vamos a seguir dependiendo de este sistema en donde el título pesa más que las capacidades, ¿no? Y eso en realidad no es parte de un sistema meritocrático que tenemos en el país. Entonces creo que hay problemas de fondo. Lo lamentable es que hasta ahora hay un proceso centralista del ministerio. Efectivamente hay presupuestos, pero como nos hemos dado cuenta, los amarres respecto al manejo de ingentes cantidades de presupuesto obedece también a un interés centralista, ¿no? Profesor Cornejo, ¿cómo toma esta apreciación de Lucho Ronquillo? Sigue siendo el manejo educativo en el país centralista y por eso esfuerzos como los que se realizan en Puno resultan muy limitados, no logran los objetivos que se persiguen. Bueno, sí, todavía hay algunas características centralistas. Es una descentralización en realidad centralizada, ¿no?, lo que está ocurriendo. Yo le pongo un ejemplo, ¿no? Uno de los compromisos de desempeño, eso es lo que decía Lucho Ronquillo,
para nosotros los de la UGEL es repartir un material que el Ministerio de Educación compra para repartir a las diferentes instituciones de cada UGEL a nivel nacional. Pero ¿no sería mejor que el Ministerio de Educación, a través de Economía y Finanzas, nos dé los presupuestos para que cada región, en este caso Puno, pueda editar sus propios textos de acuerdo a esas características y necesidades del contexto? Entonces, de eso se trata, ¿no? Todavía existe una promesa no cumplida respecto a descentralización, pero sin embargo se está entendiendo ahora en la gestión, existe un enfoque territorial. O sea, ahora el currículo que se está discutiendo todavía y que recién va a entrar en vigencia los próximos años paulatinamente hasta el 2019, progresivamente, exige ya pues la necesidad de contextualizar a nuestras necesidades, a nuestros intereses, a esa verdadera realidad y contexto a través de los procesos pedagógicos que tienen que hacer los profesores, las instituciones educativas, para que la educación sea más pertinente, ¿no? Entonces ya no es tanto que el currículo y por lo tanto las recomendaciones vienen enlatadas, ¿no? Sino que ahora tenemos un trabajo justamente de contextualizar. Eso es lo que se nos viene y creo que es un punto importante que tomar en cuenta y que lo ha dicho muy bien Luis Ronquillo. Bueno, aquí también tiene que haber una decisión política, apoyo para ir cerrando las brechas allí donde se necesita más. Donde se necesita más son las zonas rurales, las zonas más alejadas, como hemos dicho, ¿no? Y a ellas se tiene que enfocar pues un poquito más de esfuerzo. Correcto. Último tema, profesor Cornejo. Como autoridad educativa de la provincia de Puno, ¿qué tiene usted que decir sobre esta suerte de mala costumbre que se ha institucionalizado en los jardines, en las escuelas y en los colegios, de reservar vacantes para las matrículas para las niñas y niños, jóvenes y señoritas del próximo año? Si uno no reserva matrículas, no paga lo que les exigen las escuelas, jardines o colegios, no reserva y luego no pone a su hijo o hija para que dé examen, ¿no? Y probablemente ingrese o no ingrese, digamos, a la institución educativa, no va a tener la suerte de tenerlo estudiando. Esta mala costumbre se ha enraizado bastante, es práctica, diremos, casi generalizada en todas las instituciones educativas. Ha salido una norma este año, es cierto, pero ¿qué podemos esperar de este proceso bajo la dirección de autoridades como la suya y el director regional de educación? Bueno, mire, hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Efectivamente, justamente a raíz de esta famosa descentralización, también se nota que existe tanto en nuestra provincia y también en la región. ¿Por qué los estudiantes de zonas tan alejadas o distritos alejados a la ciudad de Puno, donde existen instituciones educativas, vienen a buscar vacantes en la ciudad habiendo instituciones en sus lugares, como hemos dicho? Entonces hay un fenómeno que tenemos que atender, ¿no? Primero, es cierto que existe una directiva, ya es la directiva 039, que hace poco, más o menos de un mes, ya está en vigencia de la Dirección Regional de Educación, donde se está recomendando la forma como debe ser los procesos de matrícula para el año 2017. Lo que queremos evitar es efectivamente que los directores, haciendo uso de la autoridad que tienen en sus instituciones, puedan cometer actos de discriminación o de repente aprovechamiento para poder generar algunos ingresos que no son del todo lícitos en estos procesos de matrícula. Mire, el día viernes yo estuve ausente obviamente en la UGEL, sin embargo tanto el director encargado como el asesor legal han participado de una reunión convocada por Defensoría del Pueblo, ¿no? En ella han participado la Fiscalía, Indecopi, como también ha participado los órganos de control institucional, como los COPROA también, tanto de la DRE como de la UGEL, en este caso en Puno, para poder demandar lo siguiente. Es bien claro, estas entidades en lo que les compete van a intervenir. Entonces se está respetando la Directiva 39 en la que se recomienda que no se puede hacer cobros indebidos, ¿no? La matrícula es gratuita y que los procesos de selección para los estudiantes, ¿no?, tengan que tener criterios que no tienen nada que ver con la discriminación y mucho menos buscar los mejores estudiantes. Aquí no queremos fomentar que los mejores estudiantes tienen que estar en una institución para que sobresalgan.
porque eso sería una forma de discriminar. Ojo que tiene que haber incluso una cuota de inclusión. En cada institución educativa debe haber un porcentaje de estudiantes inclusivos. Entonces, yo solamente quiero un poquito reflexionar desde este programa tan importante para que los directores, por favor, asuman. Sabemos que hay instituciones que tienen bastante demanda. Debe ser por su prestigio, algunos son medio gloriosos, otros tienen un prestigio ganado, obviamente, muchos quisieran estar en esas instituciones, pero por favor, que los criterios para seleccionar a sus estudiantes no sean discriminatorios, busquen, probablemente sea una situación territorial, probablemente sea una situación de progresión familiar, de repente los hermanos. Lo cierto que hay algunas señas ya de algunos directores que están viniendo a traer sus propuestas y todo aquello que no esté involucrado con un cobro, con hacer una carpeta, con buscar que el estudiante más talentoso, certificado de talentos, eso no lo vamos a permitir y están pues, creo con la recomendación. Nosotros no tenemos una gestión sancionadora, ¿no? Yo creo que no estamos para eso, pero por favor ayúdennos a que los padres de familia tampoco tengan que llegar a niveles de queja. Entonces, en ese sentido, las instancias, el INDECOPI, por ejemplo, se encarga de las instituciones educativas privadas. Las instituciones educativas privadas tienen derecho a ejercer ese servicio privado, pero que sea en las medidas que se recomienda también en el marco legal, que se cobre un mes después, que digan, si es posible que tengan plataformas virtuales donde digan cuál es su servicio, cuánto se cobra, cómo se cobra, quiénes cobran. Entonces, los usuarios, los padres de familia, tendrán acceso a hacer uso de ese servicio si es que les conviene. Correcto. Algunas preguntas puntuales. ¿Se pueden reservar vacantes en los colegios? ¿Está permitido o no? Bueno, la norma no permite reservar vacantes, ¿no? Los Pues, procesos de matrícula empiezan probablemente los primeros días del año 2017 en enero, pero algunos, por la demanda que tienen de estudiantes, probablemente estén haciendo esto, ¿no? Pero por favor, no lleguen a la discriminación, al cobro indebido, porque esto se somete a un proceso disciplinario, si fuera el caso. ¿Los exámenes para ingresar a primaria o secundaria son válidos, son aceptados, son normados, son justificados? Definitivamente no, o sea, no podemos tomar exámenes, mucho menos en el nivel inicial, ¿no? O sea, por favor... Hablamos primaria, secundaria, ahí sí toman exámenes, ¿no? Sí, pero ya creo que vamos a convocar a una jornada de trabajo con directores, todavía tenemos tiempo. En ella vamos a delimitar de que algunas actividades que se hacían probablemente con buena intención, ¿no? Probablemente querían pues hacer una élite de buenos estudiantes, pero esa no es la función de la educación pública, pero la educación pública tiene que atender a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya la situación está más clara. Hay que leer la directiva, hay que ver también de que va a haber intervención del Defensoría del Pueblo, va a haber intervención de la Fiscalía y no creo que tengamos que llegar a niveles de intervención. ¿Cuánto debe costar, cuánto se debe pagar por la matrícula de una niña o un niño en jardín, en la escuela y en la secundaria? Bueno, la respuesta sería 0 soles, ¿no? No se paga ni un solo centavo. No existe el cobro de matrícula. O sea, la matrícula es completamente gratuita. No se puede cobrar matrícula, ¿no? Pero eso no es real. Eso no es real. Las cuotas de los padres, que fijan los padres de familia, las famosas APAPAS, ¿está normado? ¿Hay un límite? ¿Hay, qué sé yo, niveles o no? Sí, lo que sí se estila cobrar en las instituciones educativas públicas, ¿no? Es un monto que lo determina la asamblea de padres de familia, ¿no? Y ese dinero obviamente lo administran ellos mismos, la directiva de los papás, que básicamente está para atender también necesidades internas de las instituciones educativas, ¿no? Ellos definen, pero tampoco pueden pasar de un monto, creo que es en este caso un porcentaje de la UIT que no pasaría de los 53 soles. Además hay que recomendar de que no tenemos también por qué forzar el pago o no pago de la cuota de APAFA, no determina si un estudiante se puede matricular o no, o sea, no es un requisito. Ahora, esas cuotas de APAFA incluso se pueden pagar en cuotas, se pueden pagar con trabajo, ¿no? Yo no tengo para pagar, pero puedo ir a hacer una jornada de trabajo y lo que corresponde al jornal de mi trabajo puede ir pagando mi cuota. Todas esas cosas los directores lo saben, ¿no?
Simplemente es un poquito de poner ya más atención a nuestra gestión en las instituciones educativas y esperemos no tener pues ninguna dificultad. Comentarios finales y preguntas si desean, Lucho Ronquillo y Perseguines. Adelante, Percy. Bueno, con respecto a las matrículas en los centros educativos, bueno, los últimos años se ha visto pues que hay un proceso de selección y qué bueno esto que se vaya regulando porque también los centros educativos ven de alguna forma cómo conseguir algunos ingresos. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo que los costos de matrícula, o sea, las matrículas no se cobren ningún centavo, porque yo veo en los centros educativos, sobre todo en el sector rural, donde hay muchas necesidades, ¿no? Entonces, mientras llega de repente a algún presupuesto para poder hacer mantenimiento desde del agujero, del Ministerio de Educación, entonces esto va a demorar, ¿no?, en el momento cuando necesita. Debe ser lo razonable que permita justamente responder a estas necesidades, pero también esto debe ser comunicado, consensuado y velar siempre, ¿no?, por el mejor aprendizaje de los alumnos y también por la preparación de los profesores. En el otro aspecto, con lo que decía el señor director, acerca de los centros educativos privados, por ejemplo, quienes regulan es el INDECOPI, ¿no? Entonces ellos hacen la fiscalización. Pero nosotros vemos que en los centros educativos privados, quienes hemos tenido hijos de repente que han estudiado ahí, se preparan exclusivamente para poder responder un examen en las universidades. Pero hay algunos tópicos que no lo toman mucho en consideración, ¿no? Cursos, por ejemplo, de letras, de educación cívica, pero sí profundizan muy fuerte en las matemáticas, incluso tienen horarios extras y que es bueno de repente de alguna forma como para poder tener cierta imagen que ingresan logran ingresar pues a las universidades. Pero hay algunos tópicos que también de repente desde el ministerio debería controlarse, ¿no? Por ejemplo, los cursos, le puedo decir, de cívica, que en mis años nosotros llevábamos, que eso permite darle otra formación como persona, ¿no?, al estudiante. Entonces, y esto le va a ayudar porque mañana más adelante, cuando ya sea un ciudadano de bien, sus aportes y sus conductas sean pues de lo mejor. Correcto. Lucho. Dos comentarios. Una primera, y con todo respeto y mucho cariño, por supuesto. Yo creo que es hora de que se amarren la correa, metafóricamente, porque miren, han dejado pasar tanto que la Defensoría, Fiscalía y INDECOPI tienen que tomar la iniciativa para convencerlos a que cumplan su rol. Lo que usted ha dicho me parece preocupante. No es sancionador, no es persecutor. Bueno, mínimamente supervisen, porque esto no es una realidad nueva. Es justamente esa respuesta que usted ha dado que demuestra la debilidad de la institucionalidad en el país. Uno deja de hacer, por lo tanto empieza la anarquía y después este Estado de Derecho se pone en cuestión. Entonces, lo primero es recomendable, en realidad, no solamente por este tema de las matrículas, porque en educación hay un montón de problemas y hay un montón de denuncias sobre corrupción, y si no, pregúntenle a la Defensoría del Pueblo. No solamente este tópico. Y entonces eso no se va a resolver con manos blandas. Necesitamos poner autoridad y firmeza en el asunto. Correcto, gracias. Lo segundo, y permíteme terminar, es el comentario a los padres de familia. A veces se dejan manipular los propios directores para poner estos precios. Incluso sobre servicios dentro de la institución educativa y exigida por los propios directores. Entonces, aquí lo que hay que tener es cuidado, porque si de antes hemos hablado sobre la necesidad de contextualizar el currículum, por ejemplo, también hay que contextualizar la dinámica económica. La educación pública es para aquellos que no pueden costear, pero si uno hace una investigación inicial, primaria, probablemente los costos sean muy altos y parecidos a una educación particular. Entonces, ahí es el riesgo de la privatización. Ese tema me parece que es fundamental. Correcto. Ahora sí, lo dejamos para una última intervención, profesor David Cornejo, quizás respondiendo a estas inquietudes. Sí, efectivamente, miren, hay 2-3 puntos importantes que han tocado nuestros comentaristas. Uno de los nudos críticos de la educación en la región justamente es la desarticulación que tenemos con la educación superior y la educación básica. Nosotros sabemos que la educación básica es exclusivamente para formar ciudadanos que necesita una sociedad organizada, o sea, un Estado, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadano queremos? Entonces,
pero sin embargo la universidad tiene una autonomía que ha permitido de que la educación, en este caso secundaria sobre todo, sea como una preuniversidad, ¿no? Y no es así, porque nosotros tenemos que atender diferentes dimensiones de la formación. Incluso la familia tiene que ver mucho en esto. Hoy la idea de familia pues se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Incluso la idea de barrio, el barrio era una gran familia antes. Yo he crecido en un barrio en el que nos conocíamos todos. Ahora creo que a las personas que viven en la casa ya no ni conoce a su vecino ni le importa lo que ocurre con el vecino, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender que la educación que se hace en el proceso educativo escolar es para ver qué tipo de ciudadano queremos en todas sus dimensiones y si estamos desarrollando competencias. Es por eso que lamentablemente algunas instituciones educativas particulares, preocupados por esta exigencia de los papás también, que es una demanda, están preparando pues solamente para ingresar a la universidad. Pero ahora fíjese que nosotros hemos tenido ya un primer acercamiento con los promotores y los directores de instituciones educativas, ahora poco en el mes de octubre, y ya hemos empezado a coordinar de que ellos tienen que trabajar nuestro currículo también. Entonces, esta exigencia ojalá que se solucione con el tema de que hay que articular la exigencia de educación regular y la educación superior, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y bueno, respecto a cómo estamos actuando ahora, nosotros decimos que no somos sancionadores en un tema de enfoque de gestión. ¿Por qué? Porque confiamos en que los directores ahora están asumiendo un liderazgo pedagógico, administrativo, capaz de ejercer pues una institución educativa, ya sea inicial, primaria y secundaria, que esté pues en condiciones de no tener ningún tipo de dificultades, ¿no? Pero también hemos dicho de que si existe, ¿no?, una norma que está diciendo que no hagan lo que no tienen que hacer y lo hacen, vamos a tener que intervenir y vamos a tener que sancionar. Son procesos disciplinarios, administrativos que se tiene que hacer a los directores que no están cumpliendo esto. Bueno, y finalmente pues la última parte que hablaba Luis Ronquillo, es cierto que en algunas instituciones son los papás los que promueven justamente esto de ir elitizando las cuotas, ir proponiendo que hay que pagar para hacer un taller, hay que poner aquello, pero ojo, eso también tiene que ser consultado. No todos los papás a veces tienen las posibilidades. Los directores no pueden promover esto, ¿no? Hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? No es necesario llegar a un nivel de tener una infraestructura pues, ¿no?, que no está a nuestro alcance. Entonces esperemos que la educación pública esté como tal. No podemos cobrar matrículas porque no lo permite la ley, ¿no? Cobrar matrículas, no se puede cobrar, salvo la cuota que aprueben los padres de familia en asamblea y sin que superen los límites que usted ha dicho. Efectivamente. Muy bien, y los exámenes están prohibidos. Están prohibidos definitivamente. Eso ya vamos a ver está claro, ¿no? Cuántos cumplen y cuántos no cumplen. Muy bien, efectivamente. Que seguiremos de cerca. Por eso estamos, desde ahora vamos a convocarlos también a una reunión de trabajo y esperemos que todo nos salga bien.